Capítulo 4: Los protestantes y la política del protestantismo en Guatemala, viviendo en la Nueva Jerusalén, por Virginia Harard Burnett. Bueno, en este capítulo se va a hablar sobre la relación que tuvieron los protestantes o los misioneros y la política que estuvo después de la caída del gobierno de Manuel Estrada Cabrera por el Partido Unionista, y las implicaciones o protagonismo que ellos tuvieron durante el gobierno de Jorge Ubico. Bueno, iniciamos porque estuvo la caída de Manuel Estrada Cabrera por el Partido Unionista, y el Partido Unionista eh, va a permitir una libertad de culto. Sin embargo, entre sus valores va a estar que se debe reafirmar que el Estado está sobre todo y gobierna cualquier institución. En 1920, el Partido Unionista va a ser reemplazado por el Partido Liberal, que buscaba una posición menos dogmática y menos autoritaria, y va a aparecer en Centroamérica pues el primer partido comunista. En este contexto sigue abierto lo que se le denomina el problema del indio, pues el indio debía a su cualidad funcionar como una mercancía para el proyecto del desarrollo nacional, y la generación del 20 va a articular al indígenismo reformado. Esto va a incluir o va a definir eh, pues dos elementos particulares. Primero, aquí voy a citar, que el indio era como un niño que de la noche a la mañana podría volverse adulto, y en segundo, que esta transformación podía ser llevada a cabo por medio de una mejora educativa, alimenticia, medicinal y finalmente mediante asimilación cultural y física de los indios en la sociedad ladina en general. Es durante el gobierno de Lázaro Chacón que los protestantes pierden el voto de confianza del gobierno, y existe ahora una política nacionalista y se ve a los protestantes como extranjeros que quieren engañar al pueblo guatemalteco, que tienen conspiraciones antigubernamentales. Aquí es importante resaltar la figura de Cameron Townsend, participante del CAM, que va a formar parte del Ministerio de Dialectos que buscaban traducir a idiomas nativos o mayas el Nuevo Testamento, en particular al cachiquel. Y entre nazarenos y presbiterianos, las traducciones van a incluir tanto cachiquel como canojables, chug, quichés, mames y quechís. Este proceso de traducción tenía pues cierta estructura, ¿no? Primero se iban a traducir diccionarios y libros de gramática para obtener una ortografía adecuada, y luego se podría traducir al Nuevo Testamento. Sin embargo, el proyecto va a fracasar debido a que las lenguas poseían muchos dialectos y eran muy cambiantes. También aquí aparece la figura de Paul Burges, que va a fundar la Liga Indígena Quetzaltenango. Él va a empezar a hacer traducciones de manuales de higiene y salud a quiché. Sin embargo, se topó con que sus mismos hablantes no sabían leerlo, así que decidió abrir una escuela donde se enseñaba quiché junto con el español. En 1925 la CAM va a abrir el Instituto Bíblico Robinson en Panajachel, centro de enseñanza de pastores indígenas para aprender a evangelizar y traducir textos sagrados cristianos a su propio idioma. A los liberales e indigenistas no les gustaba mucho esto, ya que consideraban que eran lenguas primitivas y prohibieron el uso de ellas en documentos, contratos o libros y de cualquier discurso público. Los protestantes pensaban que el uso de las lenguas nativas servía como puente para la verdadera alfabetización y castellanización. Es en 1931 que Jorge Ubico toma el poder, y tenemos que agregar que existe la decadencia económica en Estados Unidos por la Gran Depresión. Jorge Ubico fue un dictador que actuó por instinto y acción. Deseaba y atrajo inversiones extranjeras de manera exitosa, pero le molestaba la influencia de los forasteros. En 1932 fijó una cuota para cada misión según el número de misioneros que mantenían el país en ese momento, y permitía cambios de personal solo si un misionero abandonaba el país. Cada misionero debía estar certificado por el gobierno y afiliado a una organización misionera establecida, la que a su vez debía garantizar por escrito que cada misionero devengaba un salario pagado por Estados Unidos, y cada misionero debía aportar una certificación escrita de que contaba con suficiente dinero o efectivo para salir del país en cualquier momento. Es en 1933 que Ubico exige que todos los proyectos protestantes, tanto seculares como religiosos, deben ser informados al Ministerio del Interior.
Y la otra cuestión que pues Ubico hizo para romper una tradición fue que los hijos de él no estudiaron en la patria, el colegio evangélico donde estudiaban las élites guatemaltecas. Además, hay que añadir que en 1932 en Aguachapán y Sonsonate aparece el fenómeno de la matanza en El Salvador, que fue una rebelión de ladinos indígenas de casi 1000 personas que terminó con la matanza de 35.000 víctimas. El Salvador utilizaba esto como lección para los comunistas y agitadores del futuro, particularmente si eran indígenas. Asustado Ubico se dio cuenta del peligro de una rebelión en Guatemala por parte de los indígenas, ya que eran la mayoría representando el 60% de la población. Lanzó un programa en el cual preservaba la autonomía de las comunidades indígenas, consideraba como la base del orgullo y la estabilidad maya. Esta visión paternalista de Ubico segregaba a los mayas al trabajo agrícola, trabajador y al trabajo militar como soldados. Burges escribía, bueno, en ese tiempo también, pues Burges escribía el almanaque del tío Perucho, y Ubico consideró que uno de los artículos pues era peligroso y lo terminó arrestando. Esto demuestra solo el contraste que había entre el gobierno de Ubico y pues la visión de los misioneros o protestantes. En 1933, Roosevelt va a fomentar la política del buen vecino, que buscaba, desde una manera económica, hacer autosostenibles los países de la región siempre y cuando estuvieran aliados a los Estados Unidos. A los católicos no les gustó esto y pidieron la expulsión de los protestantes. En 1934 hay un cambio de la visión económica a un cambio político, haciendo que Guatemala se mostrara aliada de Estados Unidos debido al ascenso de Hitler. Summer Welles, representante de Estados Unidos en Guatemala, logra convencer a Ubicos del plan del buen vecino y esto implicó apoyo a Estados Unidos en el extranjero y su propio país, que los militares de Estados Unidos dirigieran ahora la escuela politécnica, que normalmente era regida por alemanes, la expansión de inversiones en Estados Unidos en el país y la extensión del trabajo de misioneros de Estados Unidos, dando dos ejemplos, la Iglesia de Dios en 1934 y la Asamblea de Dios en 1935. A finales de la década de los 30, el comunismo se convierte en un problema mundial. Los misioneros van a cambiar su postura debido a ello y van a predicar una política que atacaba al comunismo ateo. Townsend hace una novela explicando cómo la matanza del Salvador fue una lucha contra los comunistas. A través de periódicos, los misioneros comenzaron a hacer propaganda anticomunista, antifascista y antisocialista, estableciendo que los buenos cristianos también eran buenos ciudadanos. Y en este sentido también aparece pues una obediencia civil y la aceptación del gobierno de Ubico. Ubico pierde el poder en 1944 y aparece ahora la figura de Juan José Arevalo en 1945 con la Primavera Democrática, cuestión que hizo que los misioneros tuvieran una nueva esperanza a continuar con su visión eh, de educación hacia las comunidades indígenas. Gracias.